guste o no, la red ha cambiado nuestra vida. Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, todas las redes sociales, porque hay muchísimas más, Clubhouse, muchísimas, han cambiado nuestra vida. Una de las cosas más interesantes es que seguramente usted se informa a través de alguna red social, por los links quizá del Universal, de Milenio, de Jornada, de Reforma, no sé, del de su preferencia. Pero nos hemos acostumbrado a que las noticias sean gratis. Uno ya no paga por un periódico, esa es la neta. Y eso ha puesto a los periódicos y a los generadores de noticias pues contra la pared. Oye, ahora ¿cómo le hacemos para poder pagar a los reporteros? Ahora, ¿cómo le hacemos para poder pagar a los editores, a los diseñadores gráficos? El modelo de negocios está muy comprometido. Poca gente entra directamente a los portales noticiosos, por ejemplo. Más bien hay un hub, un canal que los lleva a ese portal noticioso. Es decir, lo ves por Twitter o lo ves por Facebook o lo ves en algún lado. ¿Y qué pasa cuando le damos tanto poder, porque es lo que hemos hecho como sociedad, a las redes sociales y las redes determinan lo que vas a ver o lo que no vas a ver? Bueno, pues la cosa tronó en Australia, en donde Facebook de plano saca el tema de los sitios noticiosos. Doctora Laura Coronado, en este viernes de Cultura Digital, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió allá en Australia? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis. Feliz de estar con ustedes en un tema que abarca muchos derechos y que tiene muchísimas aristas. Estamos hablando de libertad de expresión, de derechos de autor, de la gratuidad en Internet, de la igualdad entre las plataformas. Y algo que me llama mucho la atención y que me hace recordar a Einstein es que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Estamos viendo esta idea constantemente de que es un grave peligro el poder que tienen las redes sociales y las estamos satanizando. Qué interesado Facebook, qué malo es ahora que tiene que pagar y se sale de estos contenidos noticiosos en Australia. Y confunden lo que hace Google News, que sí llegó a un acuerdo con Facebook a través de una ley de la que ahorita vamos a hablar, porque ambos tienen el 80% de la publicidad en ese país. Facebook no es un portal de noticias, ese tipo de contenido es el 4% de lo que realmente sucede en esa plataforma. Y en realidad no es que sea malo Facebook al decir, oye, ¿sabes qué? Si me vas a aplicar estas restricciones o si voy a tener que pagar por estos contenidos, mejor dejo de compartirlos. Lo que está demostrando es lo absurdo que puede ser una ley. La definición que tiene esta directriz acerca de contenido noticioso es muy ambigua y dejaron de publicar incluso información de páginas del gobierno porque tenían este tipo de supuestos que encuadraban en la ley. Y el gobierno lo que dice es que son terribles, estas plataformas tienen un poder infinito y nos quieren presionar e incluso quitaron contenidos que son parte del gobierno. Y en realidad lo que nos tendremos que preguntar es si efectivamente los estados, en este caso Australia, y como acabamos de oír en el reportaje de la Unión Europea, quieren ayudar a los medios tradicionales o no. ¿Por qué no dan estímulos fiscales? ¿Por qué no buscan impuestos redistributivos? O sea, en realidad es más fácil decir Facebook está vulnerando el derecho a la información cuando hay otros medios y lo que reflejan, como tú bien señalas, es otro esquema de negocios que necesitamos. Los medios se tienen que reinventar y vienen las preguntas acerca de si los contenidos tienen que ser gratuitos, si basta con las suscripciones. Y en las primeras horas en las que Facebook quita estos contenidos, las visitas a los sitios de noticias bajaron en un 20%. A ver, es bien interesante el dato porque nos dices 4% del contenido de Facebook en el caso australiano es noticioso. Lo que querían, corrígeme si me equivoco porque es súper complejo el asunto, pero lo que querían es los sitios de noticias, vamos a pasarlo al tema México, Milenio, el Universal, La Jornada, no sé, el medio que sea, querían recibir un pago por que sus links estaban colocados en Facebook, ¿no? Vamos por ahí el asunto. Es correcto, y lo que decían es que le tienes que pagar derechos de autor, que es un medio, es un mecanismo como muy noble. Ya sabes que esto tiene un poder, esto cuesta, nosotros tenemos que pagar reportajes, y a partir de lo que nosotros buscamos efectivamente es que se le pague al medio, porque si no, no tiene elementos para pagar a sus reporteros para hacer investigación. Ahora, ¿Google News sí les pagó? Google News sí, porque ellos sí son un portal de noticias. Okay. Y llegaron a un arreglo, no dijeron cuánto les van a pagar ni cómo se va a cuantificar, pero incluso la ley está tan mal estructurada que el autor de la nota no la podía compartir en sus redes sociales.
O sea, si realmente quieren proteger mis derechos de autor, nos pasa a ti y a mí, después de que terminamos esta sección, la compartimos en nuestras redes para que las demás personas nos escuchen. Y si de verdad me quieren proteger, ¿por qué me inhiben este derecho fundamental, que es el que las personas compartan conmigo o no, o ejerzan este debate o no, a partir de lo que nosotros externamos? Esto es sumamente importante porque todo empezó por una ley. O sea, hay una ley en Australia que estaría obligando a las plataformas a pagar este tipo de contenidos. Exacto, ya se aprobó en la Cámara Baja, está por discutirse lo que sería el equivalente a nuestro Senado, pero se creó todo un linchamiento digital. Incluso aquí lo vivimos en México con el hashtag Delete Facebook, que estuvo ayer en Trending Topic, y te voy a dar una frase de Richelieu que a lo mejor te hace reír, pero decía: denme 2 líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar. O sea, al final Facebook se está defendiendo. Pero es muy bonito el estar hablando acerca de, ay, no, pues vámonos mejor a Twitter. Oye, se está vulnerando a través de esta ley australiana la igualdad entre las plataformas. Va hacia Facebook y va hacia Google News y no aplica a Twitter. Claro. Cuando Twitter tiene más contenido noticioso. O sea, si realmente tu tema es el pago de derechos de autor a los medios digitales por la información que tú estás compartiendo, pues por ahí no iba. Estás haciendo una ley especial. Entonces, por eso creo que muchas veces en México nos subimos a esta ola, no sé qué tanto sabíamos por qué era Trending Topic el tema de Delete Facebook. Hubo muchos memes muy simpáticos acerca de cómo se deben de utilizar cualquiera de las dos plataformas, y lo que me preocupa a mí es que en lugar de defender un espacio que es nuestro, favorecemos esta idea de los estados, lo que acabamos de oír en el reportaje. Hablan del poder infinito de las redes, nosotros somos las redes. Sí, nosotros le dimos ese... Debería de haber un tribunal en Europa. ¿Qué tan ágil hubiera sido que censuraran a Trump a través de instancias jurisdiccionales? Claro. No, bueno, a ver, pero esto es sumamente importante porque nosotros le dimos ese poder a las redes sociales. O sea, a final de cuentas es también un asunto en donde la sociedad ha ido optando por ello y en donde viene un debate muy interesante en torno a la libertad de las mismas plataformas para poder tener los contenidos, al asunto de los derechos de autor y, por ejemplo, en el caso muy particular de Facebook, al tema en donde ya todos los contenidos tienen que ser de alguna u otra forma pagados para que tenga cierta exposición, porque si no le pagas, entonces ya no hay tanta exposición de algunos contenidos, ¿no? Llámese de entretenimiento, de lo que sea, como si se estuviera volviendo, y a final de cuentas es lo que está pasando, una especie de local, porque si no estás en Facebook, entonces no estás. Es muy interesante ese punto, Laura. Y es un esquema de negocios, como tú bien mencionas, que es diferente. O sea, nosotros estábamos viendo cómo cambió radicalmente este tema de los periódicos, por poner este ejemplo que me parece tan tangible, en donde tú tenías 2 esquemas, ¿no? Lo que hace, por decirlo así, en México, el Reforma, que te dice yo vivo de mis suscripciones, o lo que hace el Financiero, en algún momento lo hacía, ahorita con la pandemia está teniendo acceso gratuito, pero así vivía, ¿no? Procesos, vivía de la publicidad de ciertas empresas o de ciertos organismos del gobierno que se publicitaban en ellos. Hay personas, por ejemplo, como Publimetro, que te dicen, ¿sabes qué? Pues yo soy gratis, pero vivo de la publicidad de otra forma. Y ahora ya no funciona ese esquema. Y entonces el buscar efectivamente esta exposición y este sitio que va a ser visitado a través de muchos clics, o sea, yo lo vi en Facebook y de ahí doy el clic al Universal y de ahí vi la publicidad que está en el portal del Universal, es lo que le causa ruido al gobierno de Australia, pero están en realidad buscando, como sucede con esta ley Monreal, una forma de regular de manera local algo que es global, y por eso caen estos absurdos. Doctora Laura Coronado, es un placer, como siempre, poderte saludar aquí en este espacio y poderte escuchar. Se nos acaba el tiempo, pero te seguimos ahí en tus redes. Sí, mil gracias. Vamos a seguir compartiendo esta información en @soyLauCoronado. Muchísimas gracias. Es la doctora Laura Coronado.